Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al canal de nuestra comunidad cristiana Amor de Cristo. Es un verdadero placer para mí estar aquí nuevamente con ustedes para tratar estos temas de mucho interés bíblico, estos temas que el Espíritu está colocando en nuestros corazones, así como lo veíamos en el video anterior, que tiene que ver con Israel, que tiene que ver con la iglesia, con el fin de los tiempos, con una nueva creación. Y bueno, tratando de, a la luz de las Escrituras, poder identificar cuál es el centro y el propósito divino y por supuesto cuál es el papel de la nación de Israel en todo esto, cuál es el papel de la iglesia y qué es entonces la nueva creación. Así que por acá les saluda el pastor Jorge Martínez, pastor de la comunidad cristiana Amor de Cristo. Un fuerte abrazo para todos. Busca Biblia, papel y lápiz porque empezamos con el tema del día de hoy, que no es otro sino el dispensacionalismo y la teología de los pactos. Así que empezamos ahora. Vamos a leer primero Isaías 49:6. Dice de la siguiente forma. Vamos a empezar con Isaías 49:6 porque en el video anterior nos preguntábamos para qué fue escogido entonces Israel. Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces podemos ver que Israel, como lo veíamos en el video anterior, básicamente fue escogido. Tiene dos razones por las cuales fue escogido. La primera razón la leemos aquí en Isaías 49:6, para que fuese luz a las naciones, para que fuese una especie de modelo, de proyecto piloto, para que todas las naciones pudiesen ver la gloria divina a través de ellos. Claramente Israel no pudo cumplir con este propósito. Y la segunda razón por la cual Israel fue creada, ya lo decíamos, es para que fuese el instrumento para que el Mesías naciese. Esto es importante que lo veamos, queridos hermanos, porque esto ubica a Israel en el lugar que tiene dentro de la profecía. El centro de la profecía y el fin de la profecía no es Israel, sino que es Yeshua, el Mesías, y que Israel pues ha sido creado, fue puesto como luz a las naciones y también como un medio para que el Mesías Yeshua naciera. Entonces hablamos de que Dios no cancela sus pactos, sino que ellos tienen cumplimiento progresivo para llevarlos a su plenitud en Cristo. Son como capas de una cebolla. Uno toma una cebolla y le quitas una capa y le vas quitando otra y le vas quitando otra, pero al final todo eso es la cebolla. No puedes decir que son diferentes cebollas o que es otro tipo de verdura, de legumbre. No, estamos hablando de la misma cebolla, solamente que cada capa que le vas quitando te vas acercando hacia lo que es su centro, su epicentro. Entonces Dios no va cancelando sus pactos, sino que ellos tienen un cumplimiento progresivo que nos van llevando a lo que es la plenitud en Cristo. Decíamos entonces que una de las principales trabas o lo que ha traído mucha confusión acerca de este tema es el dispensacionalismo. Yo te pido que prestes atención y anotes por allí que el dispensacionalismo es un sistema teológico que interpreta la Biblia dividiéndola en diferentes periodos o dispensaciones, cada una de ellas con su propia forma tiene su propia economía, forma de administración divina, tiene cada una de esas etapas tiene su propio trato, por decirlo de alguna forma, de Dios con el hombre. Entonces, esta forma de entender la historia de salvación ha propiciado grandes confusiones doctrinales, las cuales ya vamos a ver. Pero antes de ver eso, quiero hablarles también de la teología de los pactos, que vendría a ser como la antítesis de lo que es el dispensacionalismo. Es decir, podríamos decir que el dispensacionalismo es el Real Madrid y la teología de los pactos de Barcelona. Siempre se oponen entre sí.
Entonces, si la historia de salvación fuese una serie de Netflix, por ejemplo, el dispensacionalismo sería aquella productora que te explica la historia de salvación por capítulos. Digamos, es una sola serie, el plan de salvación, pero te lo voy explicando por capítulos, por capítulos. Y cuando hablamos de la teología de los pactos, estamos hablando también de un sistema teológico, pero que ve el plan de salvación como un todo, lo presenta como un todo en las escrituras, y ese todo es visto a través de lo que es el pacto de la redención, a través del cual Dios en la eternidad pasada se había comprometido a redimir al hombre, pacto de las obras, a través de las cuales Dios le dijo a Adán, pues, que si guardaba, que si cumplía todo lo que estaba prescrito ahí, todo lo que Dios le había ordenado, pues viviría eternamente. Y luego del pacto de la redención, pues el pacto de la gracia, en donde Dios se da a sí mismo a nosotros por medio de la persona de su Hijo. Entonces, para resumirlo, para no poner la cosa tan complicada, el dispensacionalismo sería ver una serie, ver una historia completa contada en capítulos, contada a través de esos diferentes capítulos. Como una novela que no la ves todo un mismo día, sino que te sentaste y viste un capítulo hoy, viste un capítulo mañana. Eso sería el dispensacionalismo. La teología de los pactos sería como sentarte a ver la película completa en un solo momento. Entonces, el dispensacionalismo surge por allá en el siglo XIX con John Nelson Darby, y sobre todo ha sido muy popularizado por la Biblia de Estudio Scofield. Creo que todos aquí o tuvimos una o hemos escuchado acerca de lo que es la Biblia Scofield. Entonces, el dispensacionalismo ha traído mucha confusión doctrinal, básicamente por dos puntos, los cuales me gustaría que tú tomes nota allí. Lo primero, la primera situación, el primer problema con el dispensacionalismo es la interpretación literal que hacen de las escrituras. Al tener una interpretación literal de las escrituras, bueno, surgen cosas como, por ejemplo, que el siervo del cual se habla en las escrituras, sobre todo en Isaías 53, que sabemos todos que no es otro sino Yeshua el Mesías, pues el dispensacionalismo interpreta literalmente la profecía y algunos toman que ese siervo es Israel, como lo leíamos al principio en Isaías 49:6, que ese siervo es Israel. Y esta interpretación literal de la profecía vuelve o coloca de una manera dogmática la profecía bíblica, en el sentido de que no permite otra interpretación, de que no permite la alegorización, ni permite ver las figuras y las sombras, sino que todo es visto de manera literal. Ahora, esto ni siquiera es lo más grave en cuanto al dispensacionalismo, sino que el dispensacionalismo, quizás su mayor problema, la mayor confusión que ha traído, es esa separación que hace entre Israel y la iglesia. Entonces te hace ver como que Dios tiene dos pueblos, uno es Israel y otro es la iglesia, como que si Dios tuviese dos propósitos de salvación, o dos planes de salvación, uno con Israel y uno con la iglesia, como que si Dios tuviese dos esposas, una es Israel y otra es la iglesia, y contradice claramente lo que el apóstol Pablo y todas las cartas apostólicas enseñan, que Dios en Cristo ha derribado toda pared de separación, que ya no hay ni bárbaro, ni escita, ni judío, ni griego, sino que somos todos uno en el Mesías. El Mesías también en Juan capítulo 16, pues oraba, 17, precisamente oraba para que todos fuésemos uno. Y el propósito divino pasa por una nueva creación, una nueva humanidad en Cristo Jesús. Entonces, es importante que veamos esto, que el principal problema con el dispensacionalismo ha sido esa separación que hace entre Israel y la iglesia. Entonces tomamos figuras del nuevo pacto y les traemos al nuevo, como por ejemplo
Orar por la paz de Jerusalén. Sí, claro que sí, tenemos que orar por la paz de Jerusalén, como tenemos que orar por la paz de Venezuela, como tenemos que orar por la paz de todas las naciones y para que el reinado del Mesías venga. Entonces es muy importante poder entender que cuando vemos la profecía bíblica con los lentes del dispensacionalismo, surgen cosas como el arrebatamiento antes de la gran tribulación, el milenio y muchas cosas que realmente, un rapto secreto y que cosas que no tienen ningún asidero, no tienen ningún apoyo bíblico. Y bueno, si usted lo tiene, usted lo conoce, bueno, me gustaría que usted lo coloque aquí en la caja de comentarios. Es importante entender, queridos hermanos, que el mensaje del Evangelio no es que Dios restauró una nación étnica, sino que creó una nueva humanidad, lo que venimos conversando, donde todas las barreras han sido abolidas por la cruz. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Todas esas barreras étnicas fueron clavadas, fueron abolidas en la cruz, y ahora no importa dónde tú hayas nacido, lo que verdaderamente importa es que seamos uno en Cristo, que la única puerta de acceso al Padre es la persona de Yeshua, y ahora lo que cuenta es una nueva creación. Entonces todo lo que se dice de Israel en el Antiguo Testamento se cumple en el pueblo redimido, en la eclesía, en la asamblea. Esto, por supuesto, no se trata de un reemplazo, es el cumplimiento y la expansión del propósito original. Así como hablábamos de que los pactos lo que iban era ampliando la cosmovisión del propósito divino, entonces Israel y la iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia lo que hace es agrandar, ampliar el propósito divino, a través del cual Dios se había propuesto reunir todas las cosas en Cristo y tener un reino de sacerdotes y un reino de gente santa. Básicamente ese es el propósito. Entonces aquí no estamos haciendo apología a una supuesta teología del reemplazo ni nada de esas cuestiones. Aquí lo que estamos hablando es que la iglesia, la eclesía, el cuerpo del Mesías ha venido a ser es una expansión del propósito original de Dios, que ni siquiera comenzó con Israel como nación, porque Israel ni siquiera era una nación, sino que comenzó con un hombre, luego con una familia, luego con una nación, luego con una asamblea de redimidos en Yeshua, y el propósito hacia el cual todo esto avanza es el reino, el establecimiento del reino, del gobierno de Yeshua en los corazones. Entonces las definiciones culturales, religiosas, étnicas o de género tienen su fin en Yeshua. La nueva creación es la idea y es el propósito central del Padre. Toda la profecía, todo el panorama profético, todo lo que dijo Isaías, todo lo que dijo Jeremías, todo lo que dijo Ezequiel, todo lo que está revelado en Apocalipsis, tiene como centro a la persona de Cristo. No es al Estado de Israel, ni es a ninguna nación. A veces nosotros mismos decimos, no, porque bueno, mi nación es punta de lanza. No, o sea, hermano, entendamos algo. El propósito de Dios no pasa por ninguna nación, pasa por la persona de su Hijo. Y en su Hijo, en Cristo, ya no hay judío, ya no hay bárbaro, ya no hay escita, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Todos somos uno en Él. Todas esas barreras, todas esas diferencias étnicas, geográficas, todo eso quedó clavado en el madero. Cuando Yeshua dijo consumado es, el altar, el templo, los sacrificios, todo lo que habíamos visto en el antiguo pacto encontró cumplimiento en la persona del Hijo. Entonces, mis queridos hermanos, es importante que veamos aquí que el dispensacionalismo ha traído un gran problema con esta separación entre lo que es Israel y entre el Estado moderno de Israel y lo que es la iglesia. Mis queridos hermanos, Dios tiene un solo pueblo, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Y nosotros como creyentes
lo que debemos mantener en mente, lo que debemos mantener en perspectiva es que el propósito de Dios pasa por esa nueva creación. No pasa por mejorar nuestra vida. No, hablamos del mensaje del Evangelio, pero el Evangelio no es un mensaje, el Evangelio es una persona, la buena noticia es una persona que ha venido a ser nuestra vida, lo que Pablo dice en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados en Él. O sea que ya no vivimos nosotros definitivamente, porque nuestra vida quedó juntamente crucificada con la de Él. Y al Yeshua resucitar, nosotros también hemos resucitado, pero hemos resucitado para andar en novedad de vida, para andar en vida nueva. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Una persona que tiene que ser vista, la de Cristo, que tiene que ser expresada por nosotros como la asamblea, como la eclesía, y que esas separaciones entre Israel y la iglesia, esas separaciones entre bárbaro y judío, entre gentil, entre todas estas cosas, todas esas separaciones han quedado abolidas con el consumado es del Mesías en el madero. En los próximos videos también vamos a seguir conversando acerca de lo que es una escatología equilibrada y cristocéntrica, porque la escatología dispensacionalista a lo que nos lleva es al desazón, a tener un calendario de eventos en la mano y a decir, bueno, pasó esto y ahora viene esto, y estamos más pendientes es de la bestia, del falso profeta, del anticristo, de la semana 70, de Daniel, y estamos pendientes de todo un calendario y de todo un suceso de eventos, en vez de tener nuestra mirada puesta en prepararnos como iglesia, como asamblea, para la gloriosa venida de nuestro Mesías Yeshua. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la gloriosa venida de nuestro Mesías Yeshua. Entonces nosotros, en vez de tener la mirada puesta en Jesús, lo que dice Hebreos 12:2 en adelante, lo que tenemos la mirada puesta es en cuál es el suceso o cuál es el acontecimiento profético del día, qué es lo que viene, qué es lo que falta. Y estamos muy ocupados con esas cosas. No olvidemos que en Mateo 25, cuando se habla de las vírgenes prudentes y de las insensatas, las 10 tenían aceite, las 10 se durmieron, sin embargo 5 entraron y 5 se quedaron fuera. Y las que se quedaron fuera tenían aceite, las que se quedaron fuera estaban también velando, las que se quedaron fuera también esperaban a su Señor, pero no estaban preparadas. El fin de la escatología bíblica, lo vamos a ver en el próximo video si Dios lo permite, el fin de la escatología bíblica es preparar a la asamblea, preparar a la iglesia para la venida del Mesías y que ella no nos sorprenda como ladrón en la noche. Ahora, la escatología dispensacionalista, bueno, lo que nos lleva es a cada guerra que escuchamos en Medio Oriente, cada suceso, cada conflicto, hace de la mayoría de los creyentes un manojo de nervios, y entonces estamos sacando cuentas y estamos diciendo, eso tiene que ver con la profecía tal o la profecía cual. Entonces hemos desplazado a Yeshua del centro de la profecía, y cuando Apocalipsis 19 dice que el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía, el centro de la profecía es la vida, es la muerte y la resurrección del Mesías. Ese es el centro de la profecía y no es ninguna otra cosa. Mientras nosotros no entendamos esto, no nos ha amanecido y vamos a seguir con un calendario de eventos en la mano, dependiente de qué es lo próximo que va a suceder, y no nos estamos preparando para cuando el Mesías venga, que es lo más importante al fin y al cabo, porque de qué nos sirve conocer todos estos acontecimientos proféticos y el anticristo y la bestia, el falso profeta, todo eso, pero nuestro corazón todavía no es nuestra vida no es todavía una verdadera expresión de todo lo que Yeshua es. Entonces la invitación es para que no te pierdas el próximo video, en donde vamos a estar continuando con esta serie que tiene que ver con una escatología cristocéntrica, con una escatología bien equilibrada,
y en donde Yeshua es el centro de todas las cosas. Así que ya por hoy me voy despidiendo a título personal, a nombre también de nuestra apóstol Mercedes de Moratinos, a nombre de mi esposa la pastora profeta Mariani Ávila, bueno, y de toda la congregación y la comunidad cristiana Amor de Cristo. Y si este video te ha gustado, te ha servido para algo, compártelo con alguien más, déjanos también tus comentarios por aquí abajo, esa caja de comentarios. Vamos a seguir compartiendo acerca de esto, porque es necesario que nosotros seamos gente entendida y que nos apercibamos en este final de los tiempos. Así que un fuerte abrazo, mis queridos hermanos, muchas bendiciones para todos, y si es la voluntad de Dios nos vemos en el próximo video. Bendiciones.